La idea que, que la verdad me pareció muy linda y surgió cuando Lucas me invitó, fue estudiar una carta, un libro de la Biblia, y luego por una cuestión de las dimensiones de los distintos libros, escogimos una carta que sea accesible y que se pueda terminar en 2021, si el Señor no viene antes. Así que la carta seleccionada es la carta de Pablo a los Colosenses. Con la ayuda del Señor, una reunión al mes vamos a estudiar una parte de esta carta. Lo vamos a dividir en cuatro sermones en total, así que dentro de 4 meses estaríamos, con la ayuda de Dios, repito, y siempre dependiendo de Él, terminando esta preciosa carta. Así que mientras yo les voy dando un poquito lo que es el contexto de la carta a los Colosenses, vayan buscando en sus Biblias Colosenses capítulo 1. En este sermón, en este estudio en particular, vamos a avanzar desde el versículo 1 hasta el versículo 23. No vamos a ver el capítulo 1 completo porque, si ustedes se fijan, y creo que los títulos en la mayoría de las Biblias van a coincidir, desde el verso 24 hasta después del capítulo 2 hay una sección. Es como que el capítulo está medianamente, podemos decir, mal puesto, cuando aquel que separó el capítulo y versículo de la Biblia en Colosenses le pifió unos versículos. Podría haber empezado antes. Así que vamos obviamente a dirigirnos a Colosenses capítulo 1 y después a dar un poco del contexto. Colosenses es una carta, o una de las cartas, llamadas cartas o epístolas de la prisión. Es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió estando prisionero en Roma, entre el 60 y el 62 después de Cristo. Lo que tiene de particular esta carta es que en muy pocos capítulos enseña muchísima doctrina, hay mucha enseñanza. Aborda temas muy profundos y solamente en los versículos que vamos a ver, que estamos hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 23, vamos a ver sobre la deidad de Cristo, la reconciliación con Dios, la redención que hemos recibido, la naturaleza de la iglesia, todo eso en solo 4 capítulos de carta. Realmente lo que Pablo hace en esta carta es maravilloso. Entonces, ya tenemos el autor humano. El autor humano es Pablo. Pablo, para el que no ha leído nunca la Biblia, es aquel que se convirtió al Señor Jesucristo cuando justamente lo que él hacía era ir en contra de Jesucristo. Él perseguía a la iglesia, era una persona joven que tenía muchísima fuerza, muchísimo empuje y quería erradicar por completo a estos que enseñaban ese nuevo camino acerca de Jesucristo. Si ustedes van en sus Biblias a Hechos capítulo 9, van a encontrar la conversión de Saulo. En ese momento se llamaba Saulo y el Señor Jesucristo se le aparece camino a Damasco y él es transformado por completo. Su vida cambia. Y el Señor Jesucristo, cuando le habla a Ananías, dice: yo le haré saber cuánto es necesario pagar el precio que hay que pagar por mí, por mi nombre. Y entonces aquel Saulo que perseguía a la iglesia es luego Pablo, el más grande referente que tenemos en el Nuevo Testamento de la iglesia. Ese Pablo es el que escribe la carta. A lo largo de su ministerio él se hizo de enemigos. Lamentablemente el mundo no le agrada el mensaje de Jesucristo. Lo dijimos un poquito en la reunión anterior: el evangelio es locura para el que no cree. Y aquellos que eran sus enemigos buscaron la forma en la que Pablo fuese encerrado, recibiese algún tipo de pena, lo querían frenar como sea. Y bueno, en uno de sus viajes él es encarcelado, ya avanzado en edad, ya no era el jovencito que estaba con el mismo empuje camino a Damasco, era una persona adulta, una persona mayor, y es llevado preso a Roma. En Roma recibía visitas, recibía acompañamiento. Incluso si ustedes van a Colosenses capítulo 1, dice, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Se ve que Timoteo estaba visitándolo y junto con Timoteo es que él redacta esta preciosa carta. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, es la carta de Pablo a los Colosenses, ¿sí?
no sé cómo se dice, cuál es el colectivo de salsipuedes, porque no lo conozco, soy nuevo en el pueblo. Salsipuedenses, ¿es válido? Me lo toman, es medio largo, pero lo tomemos, ¿sí? A los salsipuedenses. Para que entendamos, porque a veces los libros de la Biblia los mencionamos y no nos damos cuenta. Es como carta de Pablo a los cordobeses, a los colosenses. Era gente que vivía en una ciudad que se llamó Colosas. Colosas está ubicada en lo que sería parte de la actual Turquía. Si ustedes van al mapa hoy no van a encontrar Colosas, pero sí van a encontrar Turquía, y en parte de esa región es donde estaba situada esta ciudad, que un par de cientos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue una ciudad muy grande, estaba en su apogeo porque incluso las rutas comerciales pasaban por ahí, pero luego empezó a crecer y desarrollarse una ciudad vecina que se llama La Odisea, y la calle que pasaba de comercio que pasaba por Colosas empezó a pasar por La Odisea, y Colosas empezó a caer en lo que sería en cuestiones económicas, políticas, sociales. Y en ese contexto vivía esta gente. Personas que se habían convertido, personas que se habían creído en el Señor Jesucristo, como vos y como yo, que vivían experiencias como vos y como yo, que luchaban a diario con el pecado, que luchaban a diario con su naturaleza, que día a día tenían que salir al mundo y ser luz. Estas personas son las que reciben el mensaje de parte del Señor utilizando al siervo Pablo. Si vamos a dividir la carta en secciones, lo vamos a dividir en 3 partes. Aunque lo vamos a ver en 4 reuniones, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera serían asuntos personales, temas específicos de esa iglesia, de los cuales vamos a extraer conceptos y muy buenas, realmente consejos prácticos, pero que apuntan a la iglesia de Colosas. Luego vamos a tener la segunda sección, que son aspectos doctrinales, asuntos de doctrina. Vamos a ver que hay mucha profundidad en enseñanzas de Pablo. Y finalmente, de lo que es el capítulo 3 y capítulo 4, que es esa la sección que la vamos a ver en 2 partes, asuntos prácticos, específicamente prácticos, cosas que ni siquiera hay que profundizar mucho para saber qué es o cuál es la instrucción que debemos nosotros sacar. Vamos a ir avanzando versículo a versículo, un poquito rápido, pero la idea es que podamos extraer toda la riqueza que hay en esta carta. Capítulo 1, versículos 1 y versículo 2 es el saludo. Es un clásico saludo de las cartas de Pablo. Pablo en casi todas las epístolas va a empezar de la misma manera. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, el autor de la carta. Luego el destinatario: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ya nos ubicamos geográficamente donde está esta gente. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos extraer de un saludo? La verdad es que mucho. Yo creo que primero arranquemos con Pablo. ¿Qué podemos sacar de la palabra Pablo? Él cuando nació, si en ese momento hubiese habido DNI, su DNI no decía Pablo. Él nació y sus padres le pusieron Saulo. ¿Qué tiene que ver, Jere? Cuando Dios le cambia el nombre, lo empieza a llamar de otra manera, también le hace ver de que Él tiene un nuevo propósito, de que Él no es más el que antes era. Hoy no nos van a cambiar el nombre. Hoy mi DNI dice Jeremías, y a donde yo vaya, soy Jeremías. Antes de creer en el Señor Jesucristo, cuando todavía estaba muerto en delitos y pecados, me llamaba Jeremías. Hoy no estoy muerto en delitos y pecados, sino que soy parte de la preciosa iglesia de Cristo y me llamo Jeremías. Pero no soy el mismo. Cuando en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 16 en adelante, se dice de que somos nueva criatura, somos una nueva creación, somos distintos totalmente. Estábamos muertos, hoy estamos vivos. No es igual el comportamiento de esas dos realidades. Antes teníamos nuestra disposición constante hacia el pecado y la maldad. Y hoy, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestro corazón se inclina siempre a nuestro Señor. Él ya no es Saulo.
el perseguidor de la iglesia. Él ya no es Saulo, sino que es Pablo. Y él nunca dejó de identificarse con esa nueva identidad que le dio Cristo. ¿Queremos sacar algo práctico de la palabra Pablo, de ese nombre? Esto, la nueva identidad en Cristo. Pensemos que somos distintos. Che, pero ¿cómo es esto que somos distintos? Cuando crees en el Señor Jesucristo, es imposible que te comportes de la misma manera que te comportabas antes. Es imposible. Porque antes tu corazón no entendía las verdades espirituales. No hace falta ser teólogo para entender las verdades espirituales. Todo hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su vida, desde los niños hasta los adultos, tienen la posibilidad, por el Espíritu Santo que mora en ellos, de comprender estas maravillosas verdades. Y antes no. Antes, cuando la Biblia decía, siempre dijo que ciertas cuestiones, ciertas acciones, ciertos conceptos, ciertos principios eran malos, mi corazón no lo aceptaba, porque eso me desafiaba. Hoy, que el Espíritu Santo mora en mí, hoy que soy nueva criatura, lo acepto. No soy igual y no me comporto igual. Antes, cuando tenía una alternativa que era más sencilla, pero tenía cierto grado de gris, no me molestaba. Hoy como creyente, muchos lamentablemente caen y se equivocan y caen en esos grises, pero su corazón les acusa que hay algo mal, cosas que antes no pasaba. Y eventualmente el pecado que antes era una regla se convierte en una excepción en nuestra vida. Somos una nueva persona. ¿Creíste en el Señor Jesucristo? Tenés que ver un cambio de comportamiento en tu vida, porque no sos el mismo. Pablo, no más Saulo. Luego dice, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. O sea, él no fue que se autoproclamó siervo de Dios, se autoproclamó el mensajero de Dios. La voluntad de Dios fue que él ocupase ese lugar. El Señor tiene un propósito específico para tu vida. Y es su voluntad que ocupes ese lugar que Él dispuso para vos. En Efesios capítulo 2, desde el 8 hasta el 10, se nos dice de que hay obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él dispuso un camino de santidad, un camino de bendición, un camino de crecimiento, que está dispuesto adelante tuyo, que vos tenés que seguir. Su voluntad es que hoy ocupes ese lugar. No hay apóstoles hoy, pero hay maestros. Están aquellos que hacen misericordia, aquellos que dan y reparten, están aquellos que sirven, están aquellos que pastorean, están... ¿Cuántos dones ha dado Dios a la iglesia? El Señor te ha puesto un don y es necesario que vos seas consecuente, que respondas a aquello que has recibido, que hagas uso de la herramienta que Dios te dio. Pablo fue apóstol y se identificó como apóstol, consciente de que no fue apóstol por autoproclamación, sino que por voluntad de Dios. Ocupá con alegría, con gozo, consciente del privilegio que es el lugar que el Señor te ha dado. Y el hermano Timoteo, no estamos solos. Seguramente, porque lo digo siempre, lo he dicho acá, pero la Biblia no nos habla jamás, cuando habla de la iglesia, de llaneros solitarios. No existe el llanero solitario en la vida cristiana. Ese que va solo por la vida, no existe. El que está solo en su casa y está bien con Dios, no existe. Y lo defiendo ante quien quiera. No existe. No podés estar bien con Dios si no estás en comunión con los hermanos. Esto no significa que no va a haber conflicto. Yo amo a mis hermanas, pero recuerdo un montón de peleas registradas en la historia de nuestra infancia. Yo amo a mi padre, pero hasta el día de hoy tenemos cruces de palabras. Y lo amo, y es mi maestro, y mi guía, y mi discipulador primero, que el Señor puso. Pero hubo conflicto. Que haya conflicto en la iglesia no significa que yo no ame, que yo no tenga comunión, que yo no participe, que yo no sea parte. No hay espacio para el llanero o llanera solitaria. Somos llamados a vivir en comunidad. Romanos capítulo 12 nos dice de que somos miembros los unos de los otros, en comunidad. El gran apóstol Pablo para nosotros era un siervo, y al lado de él había otro hermoso y maravilloso siervo que fue Timoteo. Ambos, aquellos que envían esta maravillosa carta. ¿A quién? A gente de Colosas. ¿Y quién era esta gente de Colosas? ¿Eran más o menos que vos y que yo? No.
Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Pónganle en vez de Colosas al si puedes. Hagamos que esta carta sea nuestra. A los santos y fieles hermanos de Dios, ¿en dónde? En sal si puedes. Pensemos que esto es para nosotros. Y leamos las instrucciones a continuación. Ya vimos el saludo. Vamos entonces a, dentro de esta primera sección, que es asuntos personales, la gratitud del apóstol Pablo. ¿Por qué estaba agradecido el apóstol Pablo? Verso 3. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, algo que se va a resaltar en casi todas las cartas del Nuevo Testamento que hablan a la iglesia: la oración por los santos. Oremos los unos por los otros. Siempre orando por ustedes, dice Pablo. Y les voy a contar un detalle. Ustedes vayan al libro de Hechos, que relata el ministerio del apóstol Pablo, desde el verso 9 en adelante, en realidad del 11 diría en adelante, es casi todo Pablo. Es casi toda la vida de Pablo. Incluso el autor de Hechos, de ese registro maravilloso que es el libro de Hechos, que fue Lucas, es casi seguro que lo haya acompañado en casi todo el ministerio, porque muchas veces se incluye en la historia. Uno se da cuenta en función de la redacción. Cuando habla de nosotros, cuando habla de nos pasó esto, se ve que estaba junto con Pablo. En otros momentos habrá contado lo que Pablo le relató. Pero vayan a Hechos capítulo 19. Y en Hechos capítulo 19 se van a encontrar a Pablo ministrando y sirviendo un par de años en una ciudad que se llamaba Éfeso. ¿Sí? Creo que a los que leen la Biblia les suena esta ciudad. La ciudad de Éfeso. Pablo, para que se sitúen, y si lo vamos a graficar para que entiendan, Éfeso estaba acá, Colosas estaba acá. Pablo no fue a predicar acá, no pasó por acá. Pero se menciona en la carta a un tal Epafrodito. Epafras, perdón, no Epafrodito, Epafras. Epafras aparentemente había viajado a Éfeso, y en medio de esos 3 años de ministerio que Pablo tuvo específicamente en Éfeso, se ve que Epafras se convirtió, creyó al Señor. Seguramente habrá sido discipulado, fue instruido, y volvió a su ciudad, porque él era colosense. Epafras era colosense. ¿Y qué hizo Epafras? ¿Se quedó como el llanero solitario de Colosas? Fundó una iglesia, predicó, compartió el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio dio fruto y fruto en abundancia en Colosas. Es más, el Evangelio llegó también a la ciudad vecina, la Odisea. Está bien, la Odisea, después vamos a Apocalipsis, le fue muy mal. La Odisea se ve que se descuidó muchísimo, pero vamos a esto. ¿Pablo conocía a la gente de Colosas? No. ¿Y cómo es que Pablo oraba por ellos? ¿Por qué Pablo oraba por ellos? Sigamos leyendo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. El testimonio nuestro se tiene que escuchar. Es una realidad. ¿Pertenecemos a la iglesia de Cristo? Nuestro testimonio se tiene que escuchar. Y ahora no es como, en la época de Pablo no es como ahora. Vos ahora querés subir esta reunión, sacá una foto acá de la gente que hay y sacá una foto del predicador, lo subí a Facebook, ya todo el mundo sabe de que acá hay gente congregada. Si ponemos las caritas ya saben quiénes asisten a la iglesia y quién es el que predica. Y lo saben en un montón de lugares del mundo porque está en las redes. Anda a hacer correr una noticia en el primer siglo. Y desde Colosas, un par de cientos de kilómetros al este de Éfeso, llegó de que había gente fiel, de que había gente santa, que había gente que creía en el Señor. Más adelante vamos a leer que Epafras también compartió, pero fíjense el texto 8. Texto 7 lo menciona Epafras y dice: quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu. O sea que lo que le llegó a Pablo de lo bien que estaban los colosenses no vino de Epafras. Y, a ver, vamos a ponerlo en nombres simples, en nombres nuestros. Va Gonza Río Ceballos y dice: no sabe lo bien que están los hermanos al Chipuelo. Un amor, son de lo mejor. Y Gonza se congrega acá. Puede ser cierto o puede ser chamullo para que quede bien su iglesia. Es la realidad. Ahora,
Si de repente va Jere, habla bien de los hermanos Él Sí Puede, va otro hermano de otra provincia que pasó por acá y escuchó en un kiosco que se hablaba bien de esta iglesia, va otra persona de Él Sí Puede en un kiosco y habla bien de los hermanos que se congregan en ese lugar, en Santa Rosa, calle Santa Rosa, ahí cambia la cosa. Ya lo de Gonza era cierto, no era mentirita, era verdad. Que tu testimonio se haga oír, que sea tan evidente tu nueva identidad en Cristo, que se conozca. Y tu testimonio se tiene que conocer no específicamente por las cosas que haces o por las selfies cuando estás haciendo algo lindo. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo, habiendo oído de qué, de vuestra fe en Cristo y del amor que tienen a todos los santos. Fíjense las dos cosas que generan gratitud en el apóstol y en Timoteo. ¿Cuáles eran? La fe en el Señor Jesucristo y el amor a todos los santos. Dos cosas que deberían identificarnos a nosotros. Cristo es el centro de nuestra vida. Y yo como miembro de la iglesia amo a mis hermanos. ¿No te peleas nunca? Sí, seguro. Vayan a Río Ceballos. Seguramente hay internas en Río Ceballos. Acá también debe haber internas. O no, privilegiados. Pero esa no es la cuestión. Somos llamados a amar a los santos, a amar a nuestros hermanos, a aquellos que han sido redimidos, a aquellos que estaban en el lodo cenagoso como estábamos nosotros y que hoy tienen una esperanza de vida, en quienes también mora el Espíritu Santo y junto con quienes nosotros ministramos y servimos al Dios eterno, que es el único que importa, ni vos ni yo, es Él el que importa. Entonces, fíjense, siempre orando por ustedes, la oración, unos por otros, habiendo oído un testimonio que se hace oír de qué, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor. Ahora, ¿qué es lo que hacía que la gente de Colosas tuviese estas características? ¿Por qué eran tan particulares? ¿Por qué su testimonio de fe y de amor entre ellos era tan elocuente? Había una motivación y la motivación era la correcta. Siguiente versículo 5. A causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual han oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Saben qué los motivaba? La esperanza de vida que tienen. ¿Qué te motiva? Es más, si alguna vez quieren buscar las motivaciones correctas para el servicio, para la vida cristiana, anoten o memoricen. 2 Corintios capítulo 5. Memoricen dónde está, no se memoricen el capítulo. Si les da, bien, los felicito. A mí no me da un capítulo entero, pero 2 Corintios capítulo 5 están las motivaciones de Pablo para el ministerio, en 3 partes. Y luego tenemos la parte en donde dice el amor de Cristo nos constriñe, que es la última de las motivaciones, ese amor que nos constriñe. Pero en toda la sección vas a encontrar que se hace evidente de que hay una mirada al futuro, hay una mirada al encuentro con nuestro Señor. Hay una esperanza de vida eterna, hay una esperanza de gozo en los cielos. Y esas son las clases de cosas que nos sostienen y promesas que nos sostienen en la tormenta. Ahora hay una hermana que hablábamos antes de empezar la reunión, una hermana muy amada de la iglesia que por cuestiones de salud entendemos que está próxima a partir. Y suena duro y es duro de decirlo, pero es la realidad. Ahora, en medio del dolor que genera esta situación, tenemos la esperanza de un reencuentro en los cielos. En medio del dolor que trae esto, yo sé que hoy ella padece, hoy ella sufre, pero va a un lugar donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde hay luz, donde hay gozo. Esas cosas nos sostienen en los momentos más difíciles. Esas son las promesas que quizá en el momento, en medio de la tormenta cuesta, pero nos mantienen de pie, nos permiten seguir. Porque yo no sigo porque el de al lado me empuja, yo no sigo por lo que voy a recibir acá, yo sigo por lo que se viene más adelante, por la esperanza maravillosa que tengo. Dice el texto 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. La verdadera y más segura motivación que podemos tener los creyentes. Verso 6, que llegó a vosotros
o ha llegado, dice. Fíjense, termina el 5 hablando de esa esperanza que ellos conocieron y de la cual se enteraron por el evangelio que les fue entregado. Cuando Epafras predicó, ¿qué pasó? Ellos comprendieron de que estaban perdidos en sus pecados, que su destino era la condenación, pero que en Cristo había esperanza de vida eterna, que en Cristo podían reconciliarse con el Padre, como vos y yo pudimos hacer, y si hay alguien que aún no se entregó, aún hoy es tiempo de salvación y puede entregarse a Cristo y tener esperanza de vida. Ese evangelio, dice, llegó a vosotros. El mundo no busca a Dios. Yo no puedo esperar que la iglesia se llene de gente buscando a Dios. El evangelio tiene que llegar. Es importante el tiempo de reunión, paredes adentro, pero también es importante el tiempo de salir y testificar. Y no solo con actividades de iglesia, sino como Epafras, testificando en donde estamos, que tus vecinos, que tus conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, aquellos con quienes vos compartís el tiempo, que sabés que se están perdiendo, que les compartas la verdad maravillosa del evangelio. El evangelio llega al inconverso, el inconverso no se acerca al evangelio porque lo rechaza por naturaleza, porque su naturaleza es pecaminosa, porque rechaza al Creador, porque teniendo el testimonio elocuente de la creación, niega esa verdad maravillosa de que hay un Dios creador de todo. El testimonio llega, el evangelio llega, hay un desafío detrás de esto, a salir, a predicar. Y no esperemos que se organice una campaña evangelística en la iglesia, que si se hace, mejor. Somos nosotros. Cada uno de nosotros nos veamos como un misionero. Un misionero en mi trabajo, un misionero en mi barrio, un misionero en mi casa si mi familia no es creyente. Un misionero con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Nosotros somos los que llevamos ese evangelio que llega al que está perdido, que ilumina, que transforma. Que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y es un evangelio, fíjense, lleva fruto y crece también en ustedes. Fíjense que el evangelio que había llegado a ellos a través de Epafras es un evangelio que lleva fruto, hay crecimiento, se ven evidencias, se ve que realmente ellos ya no son los mismos. Así como Saulo ya no era Saulo, ahora era Pablo, una nueva identidad en Cristo, ellos no eran los de antes. Los colosenses ya no eran como eran antes, no se manejaban como se manejaban antes. Había un cambio en su comportamiento, una corrección diaria de su proceder. Crecían y compartían esta maravillosa verdad. Por eso el testimonio era escuchado en otros lugares, porque realmente había de qué hablar. Y fíjense desde cuándo. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo podemos empezar a hacer luz en el mundo? Ni bien te convertiste. Obvio que lo que tenés que para compartir al principio no es lo mismo que después de unos años. 50 años creyente, me decía Jorge que tiene. Yo 20 y algo. Y comparto más que cuando era más chico. Porque conocí más, porque me enseñaron más, porque fui aprendiendo más. Pero hay una verdad esencial que la podés compartir desde el día 1. Yo estaba perdido y hoy soy salvo por la persona de Cristo. Desde el día 1 podés compartirlo y desde el día 1 eso crece en vos y te permite desarrollarte. El desafío, hacer luz, porque somos nuevas criaturas. Seguimos porque si no nos vamos a terminar más. Perdón. Verso 7. Como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fíjense lo que dice. Nuestro consiervo amado, Pablo, pero vos no sos el apóstol Pablo. Viste que hoy está muy común esto de poner a unos hombres por encima de otros. Pablo sí era un apóstol enviado. Obviamente que su ministerio era muy particular y muy grande. Pero Epafras era un consiervo, uno que servía a la par. Como Timoteo, como Demas antes de separarlo, como Lucas, como Juan Marcos, como Bernabé, como Silas, eran consiervos, servían a la par, codo a codo. Y a veces el codo a codo no era literal, porque Pablo estaba en la cárcel en Roma, mar de por medio, y Epafras estaba en el medio del continente, en Asia Menor, predicando, pero servían codo a codo porque el sentir era el mismo.
predicar a Cristo y dar testimonio de Cristo y ser ejemplo. El texto 7 nos habla del ejemplo de Epafras, predicar no solo con palabras, predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Cuando ya no se hace necesario decir tanto, porque imitan tu proceder. Y lo voy a poner en el ejemplo más sencillo y simple, que es el más fácil de entender. Si un padre le exige a su hijo que lea, pero el padre no toca un libro ni por sospecha, ¿el chico va a leer? Hay un 90% de probabilidades que el chico no lea. Si el padre fumador le dice a su hijo no fumes, ¿qué va a hacer el hijo del padre fumador? En un 90% fuma. Y va a tener el 10 que no. El 10 que le haga caso al padre, vaya a saber cómo. Pero como padre, soy padre, ¿qué es lo que más enseña? El ejemplo. Yo lo puedo hartar a sermones a mi hijo. Si después yo hago algo distinto, hijo, no diga malas palabras, y después me escucha insultando en el tránsito, entonces ¿qué va a hacer el chico? Papá, va. Claro, seamos transparentes y claros. Se transmite la verdad con el ejemplo. Esa es la única forma de que realmente lo que enseñamos tenga impacto en las vidas. Eso no significa que si algo es verdad, deja de serlo porque no lo cumplo. El cigarrillo es malo por más que yo fume, ¿sí? Pero los que nos acompañan y nos siguen van a ver nuestro testimonio, nuestro ejemplo, lo que nosotros hagamos, y lamentablemente, en su mayoría van a seguir no nuestras palabras, van a seguir nuestros hechos. Ahora, Epafras es un gran ejemplo de lo que nosotros podemos ser, porque Epafras no fue un llanero solitario que se guardó para él la bendición. Epafras se convirtió, Epafras fue a su pueblo, Epafras habló de Cristo y Epafras vivió a Cristo, de forma tal que su testimonio y su ejemplo le servía a Pablo para dar base a la enseñanza que quería compartir. Les dice: hermanos de Colosas, esto no es solo teórico, miren la vida de Epafras, se cumple en él, hagan lo que él hace. ¡Wow! ¿Vos podés decir hagan lo que yo hago? Difícil, ¿ah? Hagan lo que Epafras hace. Desafíate a poder decir haz lo que yo hago. Lee la Biblia como yo la leo. No porque yo la leo. La lees porque es alimento espiritual, es las verdades de Dios, es la forma de conocer a Dios. Pero lee la Biblia, hijo, así como yo la leo. Yo vengo acá a la iglesia y comparto: mirá, visitemos a los hermanos, visitémonos unos a otros, porque yo visito. Porque si no, somos el famoso calientabanco señalador, que lo único que hace es estar desde la comodidad marcando todo lo que hay que hacer, pero no hace nada. O sea, nosotros todos debemos ser Epafras. Verso 8. Ya lo dijimos y lo resalto. Quien también, hablando de Epafras, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, el testimonio de la gente y el testimonio de Epafras, hablando bien de la gente de Colosas. Verso 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar. Nuevamente, el tema de la oración por los santos, el tema de la oración por la iglesia, oración por los hermanos. ¿Y pedir qué? Fíjense lo que pide. Pide específicamente que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. La petición era específica. No dudo de que en el contenido de la oración de Pablo, cuando oraba, habrá orado por la salud de la gente de Colosas, por la seguridad de la gente de Colosas, pero Pablo sabía que tanto la salud como la seguridad son cosas que a veces se tienen y a veces no. La economía muchas veces es buena y muchas veces es mala, y no está mal orar por tener un buen pasar, ni orar por tener buena salud, ni tener seguridad. Pero son cuestiones que hoy están y mañana no. Cuando Pablo va a resaltar lo más importante del contenido de su oración, se va a centrar en lo que no es negociable. La sabiduría y la inteligencia con la que deben conducirse respecto a las verdades espirituales. Dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque dice de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué pedís eso? ¿Por qué es tan importante? Podría haberme mencionado todas las cosas que vos orás por los colosenses, seguridad,
un montón de cosas que ya mencioné. Verso 10. Para que anden como es digno del Señor. ¿Saben qué significa ese como es digno del Señor? Que anden como es digno. Es que sean consecuentes. ¿Saben qué significa ser consecuente? Yo sé que esto es malo, entonces no lo hago. ¿Sí? El ejemplo de hace un ratito. Yo sé que el cigarrillo daña mi salud, entonces rechazo el cigarrillo. Yo sé que el alcohol en exceso me hace mal, rechazo el alcohol en exceso. Yo sé que las drogas son malas, rechazo las drogas. Sé que debo ser fiel a mi esposa, soy fiel a mi esposa. Sé que debo cuidar a mis hijos, cuido a mis hijos. Consecuente es saber algo y actuar en consecuencia de eso que sé. ¿Sí? Es muy simple. Yo creo que los chicos son el mejor ejemplo cuando van creciendo y aprendiendo. La primera nunca te hacen caso, porque vos le decís eso no y pareciera que el no es como una invitación a hacerlo. Pero cuando el niño ya lo probó y se pegó el porrazo, ¿qué hace después? Es vivo. Capaz que se cae 2 o 3 veces porque son niños y van creciendo, pero empiezan a actuar en consecuencia. Hay ciertas cosas que no hacen. Vos le dijiste, no toques eso que te puede dar una patadita, electricidad, los más riesgosos que hay. Si el chico justo tocó y le dio una patadita, y la verdad es que no va a volver a tocar. ¿Por qué? Porque sabe que le hizo mal. Ahora con el pecado no actuamos igual. Tocamos, nos dio la patadita y volvemos. La verdad que somos masoquistas en lo que se refiere a pecado. El pecado tiene graves consecuencias en la vida del creyente. En la vida de todos, o sea, en la vida del creyente y no creyente, pero vamos al creyente, el que tiene la luz del Espíritu Santo iluminándole constantemente. Somos conscientes de las cosas que nos hacen mal y muchas veces vamos como la mosca al vidrio, chocando. Pareciera que nos atrae. Y bueno, ese es un problema que tenemos que corregir urgente en nuestras vidas. ¿Qué dice acá Pablo? Ustedes tienen que ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que sean consecuentes con lo que dicen ser. Ustedes son una nueva creación, actúa como si fuera una nueva creación. Nosotros, como hijos de Dios, y no Dios, como no somos Dios, yo no puedo conocer qué hay en tu corazón. Vos tampoco podés conocer lo que hay en el mío. Yo te puedo vender humo, es la realidad. Por eso siempre es importante ser como los hermanos de Berea, cotejen con la Biblia todo lo que yo enseño. No es verdad porque lo dice Jere, es verdad si está en la Biblia. Lo mismo con cada hermano, con cada hermana que enseñe. Ahora, hay una realidad. Si nosotros, hijos de Dios, conocemos su voluntad, actuamos en consecuencia, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ir puliendo, de ir corrigiendo, de ir cambiando ese accionar, de ir viendo las evidencias que hay en nuestra vida. Y aunque yo no puedo decir quién es creyente y quién no, porque no soy Dios para conocer el corazón, cuando yo veo esos cambios en la vida, puedo ver, y en Filipenses Pablo lo indica con una palabrita, yo puedo ver indicios de. Ustedes no pueden asegurar, como sí lo puede asegurar Dios, si yo soy hijo de Dios o no. Pero si ustedes ven evidencias de un cambio en mi vida, entonces hay indicios de que eres creyente. Lo mismo es al revés. Yo no puedo decir Gonza se va al cielo con la certeza con la que puede decirlo Dios, que es quien lo redimió. Pero yo veo cambios en su vida. Hace más de 10, 15 años lo conozco a Gonza. Entonces yo ya sé quién era el Gonza de hace 10 años y cuál es el Gonza de hoy. Yo veo a Dios obrar en su vida en estos 10 años, entonces ¿qué pasa? Veo indicios, una evidencia de un cambio. Tenemos que ser consecuentes. Se tiene que ver un cambio, tiene que ser perceptible. Y si no lo ves, hoy es el momento justo para sentarse en honestidad con Dios, transparentes ante Dios y plantear una pregunta muy simple. ¿Soy o no soy? ¿Pertenezco o no pertenezco al pueblo? Porque no hay ningún cambio en mi vida. Si no lo sos, te entregás a Cristo. Crees en Él. ¿Saben cuántos hijos de creyentes creían que eran creyentes y hoy están perdidos en el mundo?
porque creían que eran y nunca se hicieron esta pregunta. No hay evidencia en mi vida. Si no ves evidencias, preocúpate, pero preocúpate y haz algo. Sé consecuente con esa preocupación. Y si sos creyente, corregí tu accionar, urgente. Porque el Señor puso algo en vos que es de utilidad para la iglesia y que tiene que ser usado para hacer luz, para que seas como Epafras en Colosas. Seguimos. Texto 10, ser consecuentes. Texto 11. La tarea no es sencilla. El versículo 11 nos muestra que la tarea no es sencilla. El texto 11 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme al poder de su gloria. Versículo 12, además de ser fortalecidos con el poder que nos da Dios, debemos hacerlo con gozo. El ministerio jamás debe ser motivo de tristeza para nosotros, jamás debe ser motivo de aquel agotamiento que desanima. Cuando eso está pasando hay un problema, o hay un problema en el ministerio, en cómo se hace, hay un problema en mi vida, en la vida de alguien que está a cargo, hay algún problema, hay algo que corregir. El ministerio siempre se lleva adelante con gozo. No significa que no hay experiencias amargas, que no hay experiencias de tristeza, no significa que en la vida del creyente no hay desánimo, pero se avanza con fortaleza del Espíritu Santo y con gozo. Verso 12, seguimos, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense, tenemos, verso 12 habla del Padre, verso 13 dice, el cual, citando al Padre, llevándonos al Padre, dice, Dios entonces nos ha librado de la potestad de las tinieblas, éramos esclavos del pecado, fuimos libres de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hay un paralelo exacto y perfecto con el 1 Pedro 2.9. ¿Recuerdan cuando yo les dije que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Trasladados al reino de su amado Hijo. En quien, el Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué significa la palabra redención? Somos esclavos comprados, se pagó el precio por nosotros. Éramos esclavos del pecado y se pagó el precio, fuimos libres de nuestro antiguo amo, que era el pecado. Hoy ya no es nuestro amo. El pecado sigue presente en nuestra vida, pero ya no tiene poder en nuestra vida. El que tiene poder en nuestra vida es el Espíritu Santo. Está en nosotros, en convertir el pecado, como lo dije hace un rato, en una excepción en nuestra vida. ¿Sí? ¿Algún día estaremos libres de la presencia del pecado? Sí, en la gloria, en el cielo. Pero mientras estemos en la tierra, batallemos a diario, nos vistamos con la armadura de la fe de Efesios 6, ¿para qué? Para que realmente la batalla la podamos ganar. Por una cuestión de tiempo vamos a cortar acá, me parece que vamos a hacer, veremos cómo salimos en la próxima reunión, pero vamos a dar un cierre en este momento, específicamente con estos últimos dos versículos. Dice la Biblia, acá Pablo, medio como resumiendo el evangelio que les había llegado a ellos. Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su Hijo. Es una realidad de que el reino del Señor todavía no se ha manifestado. Tenemos ciertos eventos futuros que la Biblia ha profetizado que están por cumplirse, que el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el reino milenial y el reino eterno luego de esos 1000 años. Pero vos y yo ya somos habitantes del reino. Filipenses capítulo 1 nos dice de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a usar esa analogía para hacer este cierre. Características específicas de los argentinos. Díganme dos. Voy a decir yo dos rápidas, porque son las que más me gustan. Asado y mate. Y después le sumo el dulce de leche. Pero asado y mate. ¿Sí? A donde va el argentino, eventualmente consigue de que el mercadito de la esquina le consiga yerba, y si se hace amigo el carnicero le indica cómo son los cortes argentinos para poder comer un buen vacío, y quiero no lo terminamos haciendo porque somos argentinos, tenemos nuestras características específicas. Vamos a otro ejemplo al revés.
¿Quién no tiene conocido que son descendientes o que son mayores, pero armenios? ¿Cuáles son las comidas que se comen en la casa de los descendientes armenios? Todo lo que terminan en yan. Comes el kepi, ¿Y por qué? Porque son costumbres de ellos, que las llevan con ellos a donde van. Están viviendo en Argentina, pero sus costumbres están. Yo probé niño envuelto en la casa de Agavia Saratian, la abuela de Gasparcito Azarian. Entonces, ¿dónde comí niño envuelto? En donde lo comía esa mujer desde chica y lo siguió trasladando a su familia. Usando esa pequeña idea, ese pequeño concepto, pensemos en esto. Tu ciudadanía, vos, ese nuevo vos, esa nueva criatura, esa nueva identidad, no es de este mundo. Pertenece a ese reino, que aún no está manifestado en su totalidad. Pero vos sos de allá. Que se note. Llevémonos eso. Que se note que no sos de acá. Terminamos con una oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, expuesta, y te rogamos a ti, Padre, que a pesar de la imperfección de tu siervo, sea tu palabra la que impacte en nuestros corazones, nos desafía a cambiar, y que tu Santo Espíritu en esta mañana nos permita cambiar, mejorar, crecer. Señor, anhelamos ser más como tu Hijo Jesucristo. Señor, anhelamos que las personas pasen de muerte a vida. Si en este momento y lugar hay alguien que aún no conoce a Cristo como su Salvador, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, justicia y juicio. Que si hay hijos de Dios que están caminando mal y no es evidente su nueva identidad en Cristo, que hoy tomen el desafío de mejorar, de cambiar, de crecer, fortalecidos por tu Santo Espíritu y gozosos por el privilegio que tienen. Y si hay algo que venimos haciendo bien, permítenos reforzarlo, mejorarlo, potenciarlo. Que sepamos seguir los maravillosos ejemplos en tu palabra, Pablo, Timoteo, Epafras, los hermanos de Colosas, cuyo testimonio era elocuente y se hacía oír. Y como dijimos al último, que se note que no pertenecemos a este mundo, sino que te pertenecemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.